5A nos pedía hallar las distancias entre los puntos A y B y la distancia entre A y C. Y para eso hay una formulita, que es esta, la distancia entre dos puntos. Es la raíz cuadrada de la diferencia de los valores en X al cuadrado más la diferencia de los valores de Y al cuadrado. Esa formulita utilizamos para A y B y para A y C. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si acá tenemos los puntos, vamos a hacer primero la distancia entre los puntos A y B. Si acá tenemos los dos puntos, ¿estamos? Entonces, llamamos X1 y 1 al primer punto, X2 y 2. Esto les hago yo para que ustedes en colorcito así, para que se den cuenta cómo aplicar la fórmula. Entonces, teniendo en cuenta esto, aplican nomás la fórmula. Fíjense que nos queda X sub 2 menos X sub 1 era. Entonces, X sub 2 en este caso es 3 menos X sub 1. 3 menos 1 al cuadrado. Más. Después les queda Y sub 2, 5, menos el menos de la fórmula y además les queda menos 3. Y ahí le va a quedar entonces, acá me va a quedar 2 y acá 5 menos 3 les da 8, todo al cuadrado. Entonces acá te queda la raíz de 68, 2 al cuadrado más 8 al cuadrado, 68, y si quieren pueden sacar así nomás, exactamente lo mismo, porque nos pide la distancia entre los puntos A y B y A y C. Exactamente lo mismo con los puntos A y C. ¿Tá? Yo le pongo eso para que ustedes se ubiquen nomás en la fórmula. Ya, como les había comentado, completé todo el Power con la teoría, con todo, porque sé que por ahí ustedes están teniendo problemas con asistir a las teorías, así que me tomé el trabajo, me tomó un día más o menos completar todo el Power, porque el Power nos pasamos, pero resulta que yo lo completo, lo armo mejor para que tenga todo lo que ustedes necesitan. Entonces, esto que le puse acá es para que ustedes se den cuenta cómo aplicar la fórmula. ¿Está? Entonces, fíjense lo mismo. Fíjense que la fórmula dice x2 menos x1. Entonces, 7 menos 1. ¿Está? Y exactamente lo mismo con y sub 2 menos y sub 1. Entonces, y menos 3. Resuelvo eso y me da la raíz de 52 y es 7,21. Este es un ejercicio que suele estar como complemento en los parciales, así que es importante esto de la distancia entre dos puntos. Y ahí estamos, estamos con el ejercicio 5A. ¿Se entendió cómo se trabaja con la distancia? Hay que saber. Un segundo, que hace mucho. Voy a apagar el aire. Tienen que aplicar la formulita nomás. ¿Se entendió esta parte entonces, chicos? Bueno, muy bien. Se va complicando un poquitito, pero no se preocupen porque se hace divertido también y acá está todo en el Power, todo lo que necesita en la teoría también. Dice, hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB y AC. Y todo eso también seguramente ustedes vieron en teoría y se ocupa esta formulita para hallar el punto medio de los segmentos. Tenemos dos segmentos acá. Vamos primero a trabajar con A y después con el segmento AB y después con el segmento AC. ¿Estamos? Entonces, para encontrar el punto medio del segmento AB, aplicamos la formulita nomás. Fíjense que dice x1 más x2, 1, o al revés, no importa eso porque la suma es conmutativa. Acá pusieron al revés nomás, pero no importa. 1 más 3 sobre 2. Y sub 1 más y sub 2, menos 3 más 5 dividido 2. Resuelven esto, resuelven la coordenada del punto medio en X, sería 3 más 1, 4, dividido 2, 2.
Acá sería menos 3 más 5, 2 dividido 2, 1. ¿Está? Entonces eso, así se saca el punto medio con esta formulita. Con esta formulita se saca el punto medio. Acá hallamos el punto medio del segmento AB y así se halla el punto medio del segmento BC, exactamente lo mismo, con la misma formulita, nada más que ahora son dos puntos diferentes. Tenemos el punto A y el punto C. Y aplicamos la fórmula. ¿Se entendió el punto medio entonces? Sí, no, pero acá no pide graficar. Si pide graficar, lo graficamos, pero si no pide, no lo graficamos. Muy bien. Bueno, acá empieza ya el tema grosso. Escribir, y fíjense que tiene una flechita. Entonces, nos está hablando que estos son vectores. Entonces, escribir el vector AB y el vector AC en función de los vectores de la base. Bueno, acá hay varias cuestiones de teoría. Yo las dejé expresadas todas acá en el PowerPoint, así que vamos a ir por partes. Los vectores de la base canónica son estos. Miren, tienen esta forma. ¿Tá? En X vale 1 y para Y vale 0. Después el otro, en X vale 0, la componente en X vale 0 y la componente en Y vale 1. Fíjense la forma que tiene. Entonces, esos son los versores I y J. Entonces, estos son los vectores de la base canónica en R2. Eso es lo que ustedes tienen que saber, seguramente vieron, en teoría vieron algo de esto. ¿Vieron algo? ¿Llegaron a dar la base canónica? Pero es fácil, tienen esta forma nomás, 1, 0 y 0, 1. ¿Vieron esto en teoría o no? ¿Llegaron a ver algo? Sí, profe. Entonces, si un vector se expresa en función de los vectores de la base, fíjense que este es el vector de componentes x sub 1 y sub 1. Puede ser esto un número, ¿tá? Puede ser 2, 3, ¿estamos? Entonces se anota así, es una anotación. Te dicen anotar los vectores en función de los vectores de la base, se anota así. Está la componente del vector por el versor I, la componente del vector por el versor J. Se anota así nomás, es una anotación. Eso nomás es lo que ustedes tienen que saber. Cuando ustedes les piden eso, le están pidiendo que realicen esta notación. Bueno, pero acá hay otra cuestión muy importante. ¿Vamos? La cuestión importante es que estos son vectores y nosotros acá tenemos puntos. Son vectores y tenemos puntos. Acá tenemos el vector AB. Nosotros tenemos que hallar las componentes del vector AB en función de los puntos que tenemos. Antes de empezar a hacer lo que nos pide acá, escribir el vector AB en función de los vectores de la base, también lo mismo con AC, tenemos que tener en cuenta que estos son vectores y estos son puntos. Entonces, se puede expresar un vector utilizando los puntos que te dan. ¿Cómo? Restando las componentes. Así, miren. Acá en realidad le faltaría la flechita porque este sería un vector. Se resta las componentes y entonces hallamos así las componentes del vector. ¿Está? Y fíjense que cómo se hace. Es x2 menos x1 y 2 menos menos y1. Pasa que acá tiene un menos también. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Acá sería una flechita. Esto no alcancé a corregir, esto mandaron, pero no alcancé a corregir. Es una flechita porque estamos ya tratando de hallar las componentes de un vector. ¿Cómo se hace? Se restan las coordenadas del punto. Y me queda así. El vector de componentes 2, 8. Esto ya es un vector. ¿Cómo hice? Resté de esta forma las coordenadas del punto.
x2 menos x1, y2 menos y1. Y exactamente lo mismo para construir el vector AC, hago lo mismo, utilizo los puntos y resto. Fíjense que es, acá sería 7 menos 3, 7 menos 1, ¿tá? 7 menos 1 y 1 menos menos 3. 7 menos 1 y 1 menos menos 3. Entonces acá te queda menos por menos más, acá te queda 1 más 4 y acá te queda 7 menos 1, 6. Y acá lo que hicimos ya es hallar el vector. Este es el vector AC con componentes 6 y 4. Entonces se puede hallar un vector, se puede construir un vector a partir de dos puntos dados, de esta forma que les mostré recién. Todo esto está en teoría. Entonces, una vez que tenemos así, ya hallamos el vector y sabemos sus componentes, ahí recién. Entonces lo único que hacemos es aplicar esta formulita nomás. ¿Cómo nos quedaría el vector? En este caso es el vector AB expresado en función de los vectores de la base canónica. Re fácil. 2 por I, el versor I, más la componente en I, 8 por el versor J. Lo mismo acá. ¿Alguien se anima a decirme cómo va a quedar expresado el vector AC en función de los vectores de la base? ¿Cómo quedaría? Acá están las componentes, miren. Es 6 y 4. ¿Alguien se anima? ¿Cómo me quedaría? Tienen que seguir la formulita nomás. 4 por 4J. Muy bien. Entonces me quedaría así. 6i más 4j. Perfecto. Es eso nomás. Porque I y J son versores y tienen esta forma. I tiene esta forma, miren, no sé si alcanzan a ver el cursor. Y J es este vector. ¿Estamos? Y tiene esta forma, o sea, es este vector, y J es este vector. ¿Tá? Bueno, y ahí está. Y ahí terminó el ejercicio. Pasa que ustedes tienen que entender todo esto. Por ahí le van a dar 2 puntos. Bueno, esto es para el segundo parcial. Le van a dar puntos y ustedes primero van a tener que hallar el vector, las componentes del vector. Le van a dar 2 puntos, por ejemplo. Tienen que hallar primero las componentes del vector y después recién expresarlo en función de los vectores de la base. Así nomás. Porque si le dan 2 puntos así, no van a poder. No van a poder, aparte no son vectores, estos son puntos. Tienen como que transformarlo en un vector. Y se hace así como les mostré. Pues vean en teoría, que esto está todo en teoría. Yo acá le resumí todo, una teoría de 2 horas más o menos, está todo resumido acá, más el práctico. Así que me llevó mucho tiempo hacer esto para que ustedes puedan tener todo lo que necesitan. Bueno, ahí está entonces el punto C, es eso. Tan complicado que parecía escribir los vectores en función de los vectores de la base, ¿qué me está diciendo? Es eso nada más. Bueno, después el D dice, en el punto A se calculó las distancias entre los puntos A y B y entre los puntos A y C. ¿Con qué concepto de vectores podemos relacionar dichas distancias? Bueno, fíjense que les voy a mostrar todo nomás para que... Fíjense, esto ya hicimos, las componentes del vector ya hicimos. Y ustedes pueden... Esto es lo que ya hicimos, esto es lo que está en azul, ¿vieron? La distancia ya hallamos. Y nos preguntan con qué concepto de los vectores se relaciona. ¿Con qué concepto se relaciona? Con el módulo. Fíjense que la distancia de A a C es 7,25 y el módulo también me da 7,25. Y el módulo se halla así, miren. Es la distancia, aparte es justo la misma fórmula de distancia.
está el módulo de un vector, es la misma fórmula, por eso le da lo mismo, ¿está? Es la misma fórmula que la distancia entre dos puntos. Entonces, ustedes tienen que poner ahí que la distancia entre A y B se relaciona con el módulo de AB. Le da lo mismo, fíjense, 8,25 y 8,25, porque la fórmula es la misma, miren. No sé si se acuerdan la fórmula que les di recién. Ahí está. Acá está, miren. ¿Está? Es la misma, por eso les da lo mismo. Entonces ahí es para que ustedes nomás le ponen ese punto para que ustedes se den cuenta cómo se relaciona la distancia con el módulo. El módulo es lo mismo que te da el mismo valor, el mismo número, que hallar la distancia entre esos puntos. Eso nomás es lo que ustedes tienen que darse cuenta en este punto. Yo acá le anoté todo lo que ustedes tienen. Este es el módulo del vector y también la agarré y les pegué lo que hallaron antes de la distancia para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Y la respuesta es que la distancia entre A y B se pueden relacionar con el módulo del vector AB y la distancia entre A y C con el módulo del vector AC. Eso nomás es lo que ustedes tienen que darse cuenta en este punto. Y esto de las componentes ya lo hicimos. En realidad primero también se sacan las componentes para hallar el módulo. Se sacan las componentes primero para hallar el módulo. Y bueno, y después se sacan. A ver, espérenme un momentito que quiero ver una cosita acá. X. Bien, no es necesario. Claro. O pueden tener los extremos del vector también, los extremos del vector y sacar, o si no, ustedes ya saben que esto, x sub 2 menos x sub 1, es la coordenada, la componente en x del vector, entonces ya saben que es 2, entonces directamente ponen 2 al cuadrado. Pueden hacer de la forma que ustedes quieran. ¿Tá? Se puede hacer a partir de los extremos también de un vector. No es necesario que ya tengan el vector expresado en coordenadas. Si ustedes tienen porque esto en realidad son los extremos del vector que se restan para poder hallar las coordenadas. Pero así como están expresados, así como ven ustedes ahí, son puntos. Después los utilizamos para poder generar el vector y de esta forma, restando sus coordenadas. Bueno, esto nomás es lo que tienen que darse cuenta, que la distancia y el módulo coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque es la misma fórmula. Entonces es obvio que van a coincidir. Bueno, y acá empieza un poquito lo complicado, pero vamos a ir de a poco. El C dice escribir las componentes del vector. A sub 0 lo denotan así porque es un versor. Un versor es un vector que tiene módulo 1. Cuando vos sacás el módulo te da 1. Ese es un versor. ¿Tá? Verificar el módulo del mismo. Bueno, resulta que para sacar las componentes de un versor hay como una formulita. Fíjense que si este es el vector, acá está la parte teórica, que ustedes habrán visto en teoría. Si este es el vector que tiene coordenadas X e Y, si vos querés sacar el versor, lo único que tenés que hacer es dividir la componente en X dividido el módulo del vector. Y si vos querés sacar las componentes del vector en Y, lo único que tenés que hacer es dividir la componente del vector en Y, del vector original, dividido el módulo del vector. Y acá nos pide que hallemos el vector a b sub 0, o sea, así lo llama, para que ustedes se den cuenta que es un vector. Entonces,
Es el versor correspondiente a estos dos puntos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos dos puntos, pero como les dije, lo primero que tenemos que hacer es hallar el vector AB. ¿Cómo se hace? Restando las componentes como le mostré recién. Casi siempre le van a dar dos puntos para que ustedes vean a ver si pueden generar el vector a partir de esos dos puntos. Y es muy fácil, como le mostré recién. Entonces ahí tenemos, acá le faltaría la flechita, tenemos el vector de componentes 2, 8, restando las componentes así como les mostré. Y después hallamos el módulo, que es raíz de 68. Y con estos dos datos ya está. Es como armar el versor. Ustedes imagínense, no se dice así, pero para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Es como armar el versor. ¿Cómo se arma? Siguiendo esta formulita. ¿Qué dice? La componente del vector original en X. ¿Cuánto era la componente en X? 2. Porque ahora de este me está pidiendo de ese versor. Me está pidiendo el vector AB sub 0, correspondiente a estos dos puntos. Entonces, la componente correspondiente en X. ¿Está? Y entonces ahí pongo 2. ¿Cuánto vale? 2. Sobre el módulo del vector. Eso me dice la fórmula. Y ahí yo saqué el módulo y me da raíz de 68. Entonces, sobre 68. Después, ¿qué dice la fórmula? Me dice la componente en Y del vector sobre el módulo del vector. Lo mismo, la componente en Y es 8 sobre el módulo del vector, que es raíz de 68. Lo pueden poner así, raíz de 68 mejor, porque esto te da un número exacto, o sea, raíz de 68 es un número exacto. Pero si vos lo expresás en decimal, hay que cortarlo, porque esto, si no me equivoco, está cortado. Por eso dice aproximado. Está cortado. Entonces, para no cortar los números y para que te dé exacto, porque si no, no te va a dar 1, lo escribís como raíz. Por eso se lo pone así como raíz. Y vos sacás el módulo para comprobar. Así se saca el módulo del vector de cualquier vector. ¿Está? Entonces, sacás el módulo y te da, acá tenemos la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, y fíjense que te da justamente, no necesitan hacer con la calculadora ni nada, tienen igual denominadores, se suman los numeradores, y me da 68 sobre 68, 1. Perfecto, hallamos re bien el versor. Tienen que seguir esta formulita nomás. Si le dan 2 puntos y les piden hallar el versor, ¿qué tienen que hacer entonces? Primero, hallar las coordenadas del vector, como hicimos acá. Una vez que tienen las coordenadas del vector, hallan el módulo del vector. Y después aplican esta formulita. Es la coordenada de X sobre el módulo del vector, la componente en Y sobre la coordenada del vector. Es eso nomás. Y después verifican y les da exactamente 1. Es seguir nomás la formulita. Yo acá le puse todo para que tengan todo en la diapositiva como tienen que hacer. Eso es nomás lo que tienen que hacer. Es todo nuevo, seguro, pero aplicando la fórmula sale todo. Acuérdense nomás que el versor es un vector de módulo igual a 1. Es eso nomás. A ver cuántos quedan, si no se fueron ya la mayoría. Ya terminamos, queda poquito. Ya terminamos. Un poquito nos falta, creo que 2 diapositivas. Y ya terminamos. Y después les paso todo esto, toda la teoría. Y este es un ejercicio típico de parcial. Así que para el segundo parcial les suelen tomar, es parecido a este, que es en R2, o si no, en R3, que es lo mismo. Es lo mismo, nada más que se agrega una componente más, que es la componente en Z. Pero es lo mismo. Se empieza así con 2 puntos y le empiezan a preguntar así todas estas preguntas. Así que este es un ejercicio importante y yo les dejé todo ahí anotado, la teoría también, para que puedan estudiarlo bien.
porque no les preguntan problema, ni para pensar, ni nada. O sea, si ustedes tienen completos los ejercicios, si nosotros por ahí no damos los otros ejercicios porque ya dimos las herramientas necesarias y es como redundante ya si volvemos a dar, por eso le subimos aparte para que ustedes practiquen, ¿estamos? Pero en el parcial no les van a tomar nada extraño, es todo lo que vamos viendo. Y yo por ahí les voy a ir comentando qué es lo que se suele tomar, si ustedes por ahí profundizan más en eso. Este es un ejercicio de parcial. Yo lo vi en otros parciales, así que es un ejercicio de parcial. Y ya terminamos. Ya falta poquito y terminamos. Bueno, y acá nos piden esto de los, ¿qué será esto de los cosenos directores de A? Me está pidiendo solamente del vector AB. Y después me pide verificar la propiedad que deben cumplir y hallar los ángulos directores. Bueno, acá está toda la teoría que tienen que saber para realizar este ejercicio y les voy a explicar. También voy a tomar el trabajo de todo lo que estoy haciendo, les estoy explicando también la teoría, lo que necesitan y también los ejercicios. Así que es 2 en 1. Bueno, esto es todo lo que necesitan saber. Primero, ¿qué son los ángulos directores? Estos son los ángulos directores alfa y beta. Son los ángulos que forma el vector tanto con el eje X, este es alfa, es el ángulo que forma el vector con el eje X. ¿Vieron? No tengo acá para mostrarle, pero es el ángulo, acá está el vector, y es el ángulo que forma con el eje X. Y beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Entonces, esos son los ángulos directores. ¿Tá? Eso que parece tan complicado es solo eso. Entonces, a ustedes les piden que hallen los cosenos de los ángulos directores. También tiene una formulita. Si a ustedes le dan el vector, suponemos que este es el vector que tiene componentes X e Y, para hallar, primero tienen que hallar los cosenos y después los ángulos, porque después aplican shift inversa de coseno en la calculadora y ya está. ¿Se acuerdan? No sé si vieron en el módulo eso. Entonces, es la fórmula, fíjense que coseno es la componente en X sobre el módulo del vector. Y el coseno de beta es la componente en Y sobre el vector. Y para hallar, eso es para los cosenos. Y para hallar el ángulo, lo único que tienen que aplicar es Shift en la calculadora, Shift coseno a la menos 1 y le ponen este valor que hallaron, porque esto le va a dar un número, ahora ya van a ver. ¿Tá? Exactamente lo mismo con beta. Shift, coseno y el número, como ustedes hacían en el módulo. Y después dicen acá verificar la propiedad. La propiedad es esta, que el coseno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo te tiene que dar igual a 1. Eso todo vamos a hacer, pero es muy fácil porque es aplicar la fórmula, ¿no? Fíjense que acá tenemos el vector, no le pusieron la flechita, pero esto ya es un vector. Tenemos el vector de componentes, ya sacamos las componentes, no vamos a volver a hacer eso porque ya está, ya sabemos que el vector AB tiene estas componentes, 2 y 8. Vamos a hallar, siempre se halla primero los cosenos directores para después hallar cuánto vale el ángulo con la calculadora. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Y necesitamos también el módulo, porque fíjense que la fórmula tiene el módulo. Yo les anoté todo acá, esto no estaba, yo les puse nomás para que ustedes entiendan. Y ahora aplicamos la fórmula. Los cosenos directores de AB nos piden. Vamos primero con los cosenos directores y después con el ángulo. Y aplicamos la fórmula nomás. Miren, coseno de alfa te dice que es la componente en X sobre el módulo El coseno de beta es la componente en Y, ¿dónde está? Acá, la componente en Y sobre el módulo, Ya está, ya hallaron los cosenos directores, esto tan difícil que parecía, ya está. Y ahora,
¿Alguien se anima a decirme cuánto vale alfa? ¿Se animan a decirme cuánto vale alfa? ¿Saben hacer eso con la calculadora? Bueno, después prueban ustedes y le va a dar, suman, elevan al cuadrado esto, ¿sí? Esto elevan al cuadrado. A ver, no tengo acá, no. Elevan al cuadrado esto, 2 raíz de 68 al cuadrado, más 8 raíz de 68 al cuadrado, y suman, y les va a dar 1, les aseguro. Fíjense que les va a dar, y yo ahora voy a agregar esa cosita acá le puse la propiedad, pero no les puse eso, pero les va a dar 1. Prueben y les va a dar 1. Bueno, lo que les decía es si alguien se anima a decirme cuánto vale alfa. ¿Alguien se anima a decirme cuánto vale alfa? ¿Cómo hacían ustedes en el módulo? ¿Se acuerdan o no? ¿Tienen ahí la calculadora? ¿Tienen la calculadora ahí? Ya terminamos. Profe, ¿podría repetir? Sí, tienen que hacer Shift, tienen la calculadora Shift, coseno a la menos 1, y anotan este número, 2 sobre raíz de 68. ¿Cuánto les da? Y después apretan la tecla grado, minuto y segundo. El ángulo da 75 grados, 57 minutos, ¿puede ser? A ver. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Vieron que es re fácil? ¿Y el de beta? ¿Alguien se anima? ¿El ángulo beta cuánto vale? A ver, otro alumno. Bueno, o la misma, si no se anima otro alumno, ¿cuánto les da? Es lo mismo. Shift, coseno a la menos 1, anotan este valor y después le va a salir un número con coma quizás. Y ahí tienen que apretar la tecla de grados, minutos y segundos y ahí le da. ¿Cuánto les dio? 14 grados, 14 2 grados, minutos. 2 minutos y 10 segundos. Perfecto. Muy bien, es eso nomás, tan complicado que parecía. Coseno directores, ángulo directores del vector AB, la propiedad, es eso. Es así de sencillo, no hay que complicarse. Es solamente si ustedes tienen ya acá todos los datos, aplican la fórmula y listo. No se asusten por la fórmula, no se asusten por los nombres, es eso nomás, ¿eh? Es muy fácil. Así que les voy a dejar todo ahí en el PowerPoint. Es eso nomás lo que tienen que hacer en este ejercicio. Quizás se asustan por ahí con la fórmula, con el nombre, pero es muy simple. Muy simple aplicar nomás la fórmula. ¿Tá? Vamos a pasar entonces al último, a ver cuánto nos falta. Ya terminamos. Ya terminamos. Bueno, dice calcular el producto escalar entre esos dos vectores. Bueno, fíjense que esta es la fórmula, la anoté también la teoría que necesitan. Esta es la fórmula para hallar el producto escalar de dos vectores en función de sus componentes. Si esta es la componente del vector A y estas son las componentes del vector B, lo único que hacen es multiplicar componente a componente. Miren, x1 por x2 y 1, y acá te voy a corregir, acá hay y2. Y ahí está. Y es eso nomás lo que tienen que hacer. Entonces acá les pide hallar, calcular el producto escalar entre AB y AC. Entonces lo único que hacen es el producto de las componentes de los vectores. Eso nomás es. Entonces les queda 2 por 6 más 8 por 4. 2 por 6, 12, 8 por 4, 32. Suman y este es el producto, el valor del producto escalar entre dos vectores. Es un número, es un escalar, por eso se llama producto escalar.
porque un escalar es un número. Se llama así porque el resultado es un número. Vos multiplicás dos vectores y te da un número, por eso se llama producto escalar. Es muy simple eso. Y bueno, esa tienen que aplicar nomás la formulita. Acá le dejé la parte teórica para que ustedes tengan todo completo. Después dice calcular el ángulo formado por dichos vectores, o sea, el ángulo formado por los vectores AB y el vector AC. También es una fórmula, es esta. El ángulo no es los ángulos que hayamos anteriores, no son los ángulos directores. Los ángulos directores, por ahí usa el mismo nombre para, no sé por qué utilizan, por ahí tendrían que utilizar otro nombre para que ustedes no se confundan. Los otros ángulos son los ángulos directores. Es el ángulo que forma un vector con el eje Y y con el eje X. Esto se llama ángulo entre dos vectores. Es el ángulo entre dos vectores. Acá le llamaron alfa nomás, pero sería bueno por ahí que se le llame de otra forma para que ustedes no se confundan. Bueno, Walter, lo que vos me pusiste ahí que te dan la calculadora, si te da ese número, después busca en la calculadora grados, minutos y segundos. Es una tecla que tiene un redondito, una comita, apretá y ahí te va a dar. ¿Estamos? Trata de hacer eso y después cuando termine la clase te oriento. ¿Está, Walter? Bueno, tienen que aplicar nomás esta fórmula. Entonces, aplicamos la fórmula ahora. Para la fórmula necesitamos saber cuánto vale el producto escalar, que ya lo tenemos, por eso lo hallamos primero, y el producto de y el módulo de cada uno de los vectores, que eso ya lo hicimos antes. Yo les anoto nomás acá. Ya sabíamos que el módulo del vector AB da 68 y que el módulo del vector AC da 52. Eso ya lo hicimos antes, yo lo traje acá de nuevo para que tengan todo ordenado. Y esto es el producto escalar, que ya lo hallamos. Entonces, a ver, nos quedaría así. Bueno, acá le cambiaron el ángulo. Ahí le cambiaron ahora voy a cambiarle también esto para que ustedes no se confundan. Entonces, el coseno de, a ver, alfa, beta, gamma. El coseno de gamma es, fíjense, el producto escalar de los vectores sobre el producto de los módulos. El producto escalar, ¿cuánto me dio? 44. 44. Sobre el producto de los módulos, raíz de 68 y raíz de 52. Y esto me da 11 sobre la raíz de 221. Pero lo que le está pidiendo acá es el ángulo formado por dichos vectores. Esta es una fórmula que nos va a ayudar a llegar a eso. Pero otra vez lo mismo. Queremos saber el ángulo y tenemos el coseno, ¿cuánto vale? El coseno del ángulo mide esto. Entonces, lo mismo, exactamente, tienen que apretar Shift, coseno a la menos 1 y anotan este valor. A ver cuánto les da. Coseno a la menos 1 y anotan 11 sobre raíz de... Yo fui a buscar mi calculadora. Seno 11 sobre raíz de 21. Le da con coma primero, antes de apretar grado, minuto y segundo, le da 42,2773, algo así le da. 42,2736. ¿Les da así, alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Y después apretan grados, minutos y segundos y le da 42 grados, 16 minutos, 25 segundos. Así nomás, así se halla el ángulo entre dos vectores. Ahí le voy a corregir, entonces le voy a poner gamma para que ustedes no se confundan con los ángulos directores. ¿Estamos? Es eso nada más, aplicar la fórmula, ¿no?
Y después con esto ya terminamos. Son formulitas nomás. Después tienen que calcular la proyección. ¿Qué será esto de la proyección? La proyección del vector AB sobre el vector AC. Otra vez una formulita y con esta formulita terminamos. Esta es la fórmula, miren. Está bueno, aparte si por ahí les toca esto, por eso también lo ponen en el parcial, porque es como que ya tienen todo, solamente aplican diferentes fórmulas, porque ya tienen todo calculado. Fíjense que la proyección de AB, y se anota así, sobre AC, cuando es el vector que se proyecta, digamos, entonces eso va dividido por el módulo de ese vector. Y entonces el producto escalar de los vectores sobre el módulo del vector sobre el cual se proyecta. Esta es la formulita. Esto ya tienen. El módulo del vector AC también ya tienen. ¿Tá? Yo les anoté ahí toda la información. ¿Tá? Entonces, aplican la fórmula. El producto escalar de A por B, de AB por AC es 44. El módulo de AC ya tienen que es 52. Aplican esto acá directamente y dividen. No es necesario que hagan así. A ver qué pasó acá. No sé por qué puse. Quisieron sacar nomás la raíz del denominador. ¿Tá? Pero no importa, eso no es necesario que ustedes hagan. Directamente ustedes, yo no les voy a decostar puntos si ustedes no hacen eso. Si ustedes no aplican el tema de erradicación acá en este momento, no. Por ahí en otro momento sí es importante este conocimiento, pero yo ahora en este momento no le estoy evaluando eso. Sino solamente hagan este cociente. 44 dividido raíz de 52 y les da 0,10. Ya está. Y hasta ahí nomás, si ustedes contestan así, está bien, yo les voy a poner bien. No es necesario que apliquen estas propiedades ahora en este momento, porque ya está ya el resultado. Y ahí terminamos. Entonces, vimos unos cuantos conceptos. Vimos el concepto de distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Vimos el concepto de punto medio de un segmento. Estuvimos recordando que también vieron en teoría los conceptos de base canónica y expresión de canónica de un vector, o la expresión de un vector en función de los vectores de la base. Estuvimos viendo eso. También aprendimos a hallar las componentes de un vector en función de dos puntos, dado dos puntos, eso también aprendimos. ¿Está? Después que hicimos el punto, bueno, nos dimos cuenta que el módulo se relaciona, el módulo del vector se relaciona con la distancia entre los dos puntos, ¿tá? Que son los dos puntos de sus extremos. También nos dimos cuenta de eso, vimos eso. Después lo que hicimos es sabemos hallar las componentes de un versor, dado un vector, poder hallar su vector solamente con esta fórmula. ¿Vieron? Dado un vector, mediante esta fórmula hallamos su versor. ¿Tá? Y después comprobamos efectivamente, hallamos el módulo, comprobamos que valga 1. Después hallamos los cosenos directores y los senos directores. Los cosenos directores y los ángulos directores. Recuerden que los ángulos directores son los ángulos que forma el vector, estamos hablando acá de un solo vector, el vector con el eje X y con el eje Y respectivamente. Pero para hallar los ángulos, primero hallamos los cosenos de los ángulos. Y después, con la calculadora, como les mostré, ¿sí? Hallamos los ángulos. Y se tiene que cumplir esto. Se tiene que cumplir que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta es igual a 1. Acá tenemos cuánto es el coseno. El coseno de alfa y el coseno de beta. Elevamos al cuadrado y le va a dar 1. Fíjense porque se
primero y los ángulos directores después. Y aprendimos el producto escalar. Acá está la definición teórica de producto escalar. Sacamos el producto escalar entre dos vectores. Hallamos después el ángulo formado por esos dos vectores, ¿tá? Que esta es la fórmula. Y después, Profe, sí, ahí cuando le queda 11 sobre raíz cuadrada de 221, sí. ¿cómo hizo para que le quede eso? ¿Simplificó algo de eso ahí No, cuando no, no, no. multiplicó? No. En la calculadora pones Shift, coseno a la menos 1, y si querés podés ponerle entre paréntesis. Abrí un paréntesis y ponerle 11, No, ponele... no, no, pero eh, yo le digo eh, cuando multiplicó, digamos, antes de ah, sacar el a ver, ángulo, para. Es cuando raíz le de... queda 11. Y bueno, claro, porque acá es 68 por 52 es... A ver, ¿de dónde salió eso? O si no, aplicó propiedades de erradicación. Ya voy, ¿eh? Ya les digo, si no, como una forma de 221. Porque eso puede ser también que se haya equivocado, ¿eh? Un ratito que compruebo nomás una cosita y ya les digo otra forma más fácil que pueden hacer. Tienen que multiplicar nomás y le ponen el número aproximado en el denominador. El número aproximado de realizar ese producto es 59,46. 59,46 y la raíz de... sí, no, acá hay un error. Acá hay un error. Ya les voy a corregir ahí. Bueno, lo que pueden hacer acá, 68. Estoy viendo a ver si están bien los valores, 52. Un segundito nomás, ¿eh? Sí, acá simplificó todo, pero quieren que les diga lo mismo, le va a dar aproximado nomás, quieren que les diga, a ver, porque para que ustedes no, ya les voy a borrar, y entonces ustedes hagan así, miren, porque si no, bueno, el 44 queda como está, ¿estamos? Y acá ustedes le pueden poner, un segundito, ya les digo, la raíz de 68 por 52. Y acá, ustedes nomás pónganle 59,46. Pónganle así nomás, ahora en este momento, y le va a dar muy parecido, y acá también pongan 44, no importa eso, 44, ahora en este momento, porque ya está la evaluación, esto de realizar trabajar con radicación y todo eso, 59,46. Ahí está. Y ahora pongan Shift, coseno, y ahora pongan 44 sobre 59,46. Profe, ¿Sí? Y si multiplico le da lo lo mismo, de chicos. abajo, Sí, también le da exactamente lo mismo. Solamente el 25 nomás cambia, pero eso no tiene importancia porque es un numerito muy chiquito la diferencia. A mí me dio exactamente igual.
Me dio 42 grados, 16 hasta los minutos tiene igual. Y me dio 8 minutos. Así que no importa eso. Sí, no tiene importancia, los segundos no tienen importancia. ¿Está? Bueno, Porque profe, gracias. yo corté nomás el número. Está, el 59,46 es el producto de estas dos raíces. Hagan el producto de las dos raíces en la calculadora, ¿cuánto les da? Si quieren más aproximado, le pueden hacer con tres cifras decimales. ¿Está? ¿Cuánto le dio la raíz de ese producto? Fíjense que le va a dar de este producto que les di acá. Sí, da No eso. la raíz, sino el resultado. Y después hagan y le va a dar este numerito, pero le va a dar 0,8. Y como tiene, no 0,8, sino 8 segundos. Y como tiene un 9, o sea, 8,9, le pueden redondear a 9 segundos. Entonces nos quedaría así. ¿Está? Está bien, está perfecto. No hay ningún problema, porque es un numerito muy chiquitito la diferencia. Yo prefiero que hagan así, obviamente, si pueden aplicar propiedad de erradicación, muchísimo mejor. Pero si sacan así, está muy bien igual. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. No les voy a poner mal, porque aparte aplicaron bien la propiedad, ocuparon bien la fórmula correspondiente, llegaron al resultado, así que no le tengo por qué poner mal. Así que ustedes no se preocupen por eso. Estamos y Gabriel, ¿te diste cuenta cómo hacer? Walter, Gabriel, ¿sabés cómo hacer? Bueno, alumnos, terminamos. Terminamos, yo le voy a preguntar otra vez al alumno si entendió. Y después vimos la proyección de un vector sobre otro, y esta es su formulita. Ya tenemos todos los datos para aplicar la formulita. Y acá lo mismo, no es necesario que ustedes hagan esto que les marqué acá. Directamente hagan 44 sobre 52, y fíjense que le va a dar 6,10. Hagan 44 dividido raíz de 52 y le da 6,10. No está aplicando nomás radicación para que no les dé la raíz en el denominador. ¿Vamos? Pero si ustedes no se acuerdan en ese momento cómo se hace y todo lo que hacían, no hay problema, ponen el resultado y está. Obviamente que es mucho mejor si ustedes hacen esto, pero no les voy a poner mal, ni tampoco yo no les voy a bajar puntos. Bueno, estamos entonces, alumnos, el alumno Walter Gabriel no me contestó, así que bueno. Estamos, alumnos, perfecto, entonces nos vemos la clase que viene. Recuerden que tienen que conectarse a las 7:30 para hacer el simulacro del parcial, y ahí también van a repasar todo. Después le vamos a subir las soluciones. Ahí está, ahí el alumno dice que le da ahora. Cuando presiona grado, minuto y segundo le da. Bueno, disculpen entonces este inconveniente que tuve, la verdad que no fue mi culpa, porque yo ya había preparado toda la clase, todo, me tomé el trabajo y me pasó esto, pero bueno, no pude impedir que pase lo que pasó. Yo hice mi parte y la tecnología me falló. Bueno, nos vemos, alumnos, entonces en la próxima clase. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.